Estimados estudiantes, hemos llegado a la unidad 4 de Microeconomía Aplicada. En esta unidad vamos a ver Introducción a la Teoría de Juegos, que es una estrategia recientemente incluida en el estudio de la microeconomía, pero muy aplicada por las empresas para analizar sus estrategias dominantes dentro del mercado. Esta unidad se compone de dos subtemas: generalidades en la teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Una vez revisada la unidad, el estudiante estará en capacidad de comprender los conceptos básicos de introducción a la teoría de juegos y de aplicar ejemplos en situaciones sencillas. Primero vamos a entender cuáles son las generalidades de la teoría de juegos. En primer lugar, la estrategia óptima para un jugador es maximizar sus ganancias. Para diseñar su estrategia, el jugador tendrá el supuesto de que sus o sus competidores actuarán de forma racional, es decir, todos tienen la intención de maximizar sus ganancias. Y conocer la estrategia del otro puede ser muy difícil, incluso si la información es simétrica y bastante transparente el mercado. Hay una estrategia dominante. Según Pindyck y Rubinfeld, es aquella en que es óptima independientemente de lo que haga el adversario. Por ejemplo, existen dos empresas, XY y ZW, que son las únicas que ofrecen un producto en el mercado. Las empresas tienen el dilema para saber si es posible hacer publicidad o no, pero como no pueden llegar a un acuerdo porque son empresas rivales, la mejor opción para estas empresas será hacer publicidad sin considerar lo que haga la otra empresa. En el siguiente gráfico nosotros podemos ver que la empresa XY, si las dos empresas hacen publicidad, la ganancia será 10.5. Si solamente hace publicidad la empresa XY, la ganancia será 15 para XY y 0 para ZW. Si solamente ZW hace publicidad, la ganancia será 6 para XY y 8 para ZW. Si ninguna hace publicidad, la ganancia será 10 para XY y 2 para ZW. A más de la estrategia dominante, existen juegos en cooperación, aquellos en los cuales se ponen de acuerdo los jugadores y deciden efectuar acciones viendo lo que el otro hace. Pero también hay juegos no cooperativos. Las empresas son rivales y pueden no llegar a unos acuerdos. Generalmente cuando esto sucede, las dos empresas pierden dentro de un mercado porque así los rivales entran en una competencia por precios. Además de esto tenemos los juegos estáticos y los juegos dinámicos. Los juegos estáticos son aquellos en que los dos jugadores actúan de forma simultánea, como el caso de las empresas. Se asocia con la forma normal. Y los juegos dinámicos son aquellos en que cada uno de los jugadores actúa luego de la actuación del primero. Se asocia con la forma extendida o extensiva. En la forma normal, los dos jugadores toman las decisiones al mismo tiempo y obtienen resultados que se pueden leer en cada una de las casilleros. Y en la forma extensiva se forma un diagrama de árbol, en el que al final cada una de las hojas se puede leer como el resultado del acuerdo entre o de las decisiones que han tomado los distintos jugadores. Así, por ejemplo, el jugador 1 tiene la opción F o la opción U y el jugador 2 tiene la opción A o R si es que el jugador 1 optó por F, y también tiene A o R si es que el jugador 1 optó por U. Si es que el jugador 2 decide A, ya que el jugador 1 eligió F, la ganancia será de 5 para cada uno. Pero si el jugador 2 decide R, ya que 1 eligió 1, la ganancia será de 0 para los dos. Este es un juego en forma extensiva porque se va sucediendo las decisiones de cada uno de los jugadores. Los juegos secuenciales son similares a los juegos en forma extensiva, y en este caso se trata de leer desde el final hacia adelante. Por ejemplo, si queremos saber cuál sería la ganancia de los dos jugadores en 2-1 o cómo se conformó esta ganancia, nosotros podríamos decir que la mejor estrategia para 2-1 fue bajo y fuerte. Bajo tomado por el jugador 2 y fuerte tomado por el jugador 1. Los juegos repetitivos son parte de los juegos dinámicos, se les conoce también como los superjuegos. Es un juego estático, pero jugado varias veces seguidas. En su versión estática solo tiene un equilibrio de Nash. Los jugadores obtienen beneficios menores que los que tendrían en otro resultado que no es un equilibrio. Sin embargo, al repetir el juego pueden mejorar sus ganancias y por lo tanto también mejor equilibrio. Dentro del equilibrio de Nash tenemos el muy conocido dilema del prisionero. ¿Pero quién era Nash? Nash fue un estudiante de la Universidad de Princeton, nacido en 1928,
que se doctoró a los 21 años con una tesis de 30 páginas con un estudio denominado Puntos de Equilibrio en Juegos de Personas. En este caso, Nash había estado durante mucho tiempo estudiando el tema y finalmente resolvió o estableció este teorema que luego sería conocido como el equilibrio de Nash. Lastimosamente sufrió esquizofrenia a una edad muy joven y se dedicó a estudiar cómo era su forma de pensar en base a su locura. El dilema del prisionero es un tema muy conocido que se aplica en muchas situaciones. En este caso, la policía ha habido un robo en un banco y la policía captura a dos ladrones, el Acertijo y el Guasón. Y les ofrece a cada uno que si confiesa, si el Acertijo, si uno de los dos confiesa, le dejarán libre de los cargos y le darán 20 años al otro. Si ninguno al momento de la captura, como todavía no tienen confesiones, cada uno tendrá un año. Les darán un año. Pero si ninguno de los dos confiesa, les darán 5 años. ¿Cuál es la mejor opción para los dos? Si los dos confiesan, tendrán cada uno 5 años en prisión. Si solamente confiesa el Acertijo, pero el Guasón no confiesa, el Acertijo quedará libre y el Guasón tendrá 20 años de prisión. Si el Guasón confiesa, pero el Acertijo no, el Guasón tendrá 0 años y el Acertijo 20 años. Pero si ninguno de los dos confiesa, solamente les podrán dar 1 año de prisión. Como los dos no pueden ponerse de acuerdo, simplemente tendrán que tomar ese momento la decisión y en base a eso la policía los juzgará. Muchas veces se presenta esto en la situación real. Las empresas no pueden ponerse de acuerdo y tienen que tomar una decisión pensando qué es lo que haría la otra empresa. En el equilibrio de Nash en los juegos estáticos tenemos un esquema similar al que habíamos visto de las empresas de XY y WZ. Esto se denomina estrategia pura porque cada jugador mantiene la estrategia que ha decidido. Se obtiene un equilibrio de Nash en el que cada jugador obtiene el mejor resultado posible dado lo que hace el otro jugador. El equilibrio de Nash en los juegos dinámicos también es similar a la forma extensiva. La opción 1 y la 2 primero le pertenece a un jugador y luego el jugador 2 tiene la opción 1 o 2 dependiendo de las opciones que haya tomado el jugador anterior. Muchísimas gracias.